Buenos días. Este video va a ser un poco diferente, ya que me centraré en cómo es posible dar clases a través de internet. Para las personas como yo que ya tienen varios años de jugar, en mi caso ya tengo más de 24 años de jugar ajedrez competitivo y más de 15 de ser maestro internacional de ajedrez, pues hemos visto el desarrollo del ajedrez a través de internet. Y para los más viejitos, aunque todavía funciona muy bien, es una plataforma que se llama ICC. Era la primera opción de internet. Cuenta la leyenda que al principio estaba junto con Fix, que es otra plataforma muy buena para jugar. Todavía existen, solo que han quedado... son muy buenas, pero hay muchas opciones muy interesantes, muy nuevas. A mí lo que más me gustaba de ICC es que cuando uno mostraba una partida a alguien, podía dar la opción de que examinara las piezas con él. De esa forma uno podía sentir que tenía un tablero enfrente de él, libre, para que la gente pudiera mover las piezas con tranquilidad. Esa opción también la tenía Fix. Y aunque Fix es muy bueno, es muy restrictivo en su uso. Por ejemplo, no sé la razón, pero me baneó un par de cuentas que yo tenía para dar clases. No estoy muy seguro la razón. Entonces, cuando sucedió la segunda vez, pues simplemente intenté buscar una opción diferente. A diferencia de ICC, Fix era gratis y en ICC es muy bueno, solo que para poder usarlo, la persona, aunque uno tenga una cuenta, las personas que reciben clases también tienen que tener una. Algo que no tenía que pasar con Fix. Pero bueno, entonces, en Fix simplemente, no sé, nunca la había usado para jugar, solo la usaba para dar clases. No sé si será esa la razón por la que me banearon la cuenta. Pero bueno, descubrí una opción muy interesante en chess.com. Es una opción que yo no conocía y me parece fantástica. Y se la voy a mostrar. Cuando uno aprieta la opción de jugar ajedrez en vivo, aparece las clásicas opciones para jugar. Y uno define el tiempo y qué tipo de juego desea. Por ejemplo, está el ajedrez estándar, ficha random, 3 jaques, cual me parece un poco cruel, el rey de la colina, que también es interesante, Crazy House y pasapiezas. Son opciones interesantes, pero más abajo aparece una opción que se llama tablero de análisis. Cuando apretamos el tablero de análisis, es similar a la opción de análisis que ya tenemos en aprender, pero es una opción que se puede compartir. Se puede poner privado o se puede poner público. Todo depende de a quién quieran darle las clases. Cuando es en privado, cuando uno empieza la partida, aparece un tablero similar y uno tiene que colocar un más para invitar a personas a que participen. Lo importante es que esas personas pueden ver lo que uno está viendo en la plataforma y al mismo tiempo, si uno les da la opción, pueden mover las piezas con uno. Entonces, es de la misma forma que siempre usted ha usado la aplicación para analizar, para los que lo hayan hecho, y si no, es muy interesante. Normalmente la gente muestra partidas de esta forma, aclarando, es más fácil a veces simplemente traer una partida, por ejemplo, un PGN. Si no tienen idea de qué es eso, pues simplemente lo preguntan y lo piden y podríamos hacer un pequeño video. Aquí yo tengo una lista de PGNs, que nos van a servir para mostrar las opciones. Y así al mismo tiempo puedo mostrar las soluciones de algunos ejercicios que había dejado, que eran algunos muy sencillos y otros no tanto. Aquí vamos a introducir el PGN y al apretar aceptar tenemos la partida. Entonces nosotros podemos mover las piezas siguiendo detrás adelante o avanzando a cualquier posición que nos interese. Por ejemplo, esta es una famosa partida de Murphy, donde llegamos a la posición crítica donde las blancas hacen dama A6 y Murphy
sacrifica con dama por F3. Una posición excelente. Aquí podemos ver cómo el motor empieza a moverse. Y son opciones que uno puede mostrar. Por ejemplo, si no queremos que el alumno vea la evaluación, la podemos desactivar o se puede mostrar. Y también, si así lo deseamos, podemos ver las variantes para ver qué opina el motor. Es una opción increíble. Bueno, esta posición es un clásico. La idea es que cuando las negras comen, pues se da jaque y las piezas negras entran. Uno puede hacer flechitas y lo bonito es que los alumnos pueden ver esas flechas con uno y hacerle muestras de cómo se está desarrollando la partida. Es una herramienta muy muy completa. Y entonces ahora vamos a mostrar. Hay detalles interesantes. Por ejemplo, uno puede configurar que sean jugadas legales o no. Por ejemplo, uno podría comentarle a un alumno que si la dama estuviera en G3, la posición no tendría ningún problema y crear ese movimiento como que si fuera un tablero real, activando y desactivando la opción de solo jugadas legales, lo cual es muy muy interesante. Y entonces, utilizando esto, vamos a ver la solución de los ejercicios tácticos de los que hemos dejado. Empecemos con uno sencillito. Se importa el PGN. Si se fijan, está la opción de introducir un PGN o introducir un FEN, que es otra opción que tienen los PGNs. Al apretar aceptar, tenemos esta posición que es de la partida de Kasparov contra Brown y el blanco como gana. Kasparov se impuso fácilmente con alfil H7 jaque. Como es jaque, el rey se tiene que mover. Si se mueve a F8, dama H8 es mate. Y si rey H7, entonces única, dama por E6. Y la dama y la torre son demasiado poderosos para atacar al rey. Por lo que el negro abandonó en esta posición. En la siguiente partida que habíamos visto es un blitz. Vamos a darle el beneficio de la duda a Yu Yanji en esta posición, ya que él en este momento recibió una miniatura de parte de Carlsen. La jugada fue caballo por D3 y después de dama por D3, aprovechándose que hay dos piezas en el aire, con torre E4 amenazó tanto el caballo como el alfil, lo que gana pieza, razón por la que el gran maestro chino abandonó. Viendo otro ejercicio, tenemos este de Goodman con Holmo. Es una combinación muy bonita donde está esta posición. El blanco gana fácilmente con torre por E7. Como se amenaza torre F7, hay que capturar. Y después del alfil E7, caballo por G6 es jaque. El caballo está comiendo en E7, por lo que es necesario capturar. Y después de dama G6, se está amenazando dama F7 mate. La única forma de evitar ese mate es con caballo E5. Pero eso permite alfil H6 jaque, que la única forma de evitarlo es torre por H6. Y llegamos a la posición final con dama G8 mate. Un bonito mate de Goodman contra Holmo. Veamos otro ejemplo. Este es de una partida mía contra Marlon Miller. Podemos pegar el PGN. El PGN es un archivo muy completo que da información como el nombre de los jugadores, el resultado y varias opciones. También se puede usar el FEN como miraremos en el siguiente ejercicio. Aquí las blancas hacen torre por E6, que la idea es debilitar el punto G6. Si las negras capturan F por E6, sigue torre por H7. En esta posición hay básicamente dos opciones, caballo por H7 o rey por H7. Caballo por H7 fue en la partida. Después de dama G6 jaque, si el rey se mueve a F8, alfil H6 mate, y si el rey se mueve a H8, dama por H7 es mate. Entonces no hay nada que hacer, por lo que después de dama por G6,
Miller abandonó. Aunque en esta posición hay un detalle muy interesante que hay que ver. Después de torre por jaque, se puede seguir rey por h7 y ahora sí, después de dama g6 jaque, única rey h8. Y aquí hay una jugada bien bonita, alfil e5, donde la amenaza dama h7 tiene una sola defensa. Y es la increíble dama por g2 jaque. Y en este caso uno no puede jugar muy confiado, ya que rey por g2 sería una mala jugada, porque al estar el rey y la dama en la misma columna, torre g8 evita el mate. Y las negras son las que ganan la partida. Por lo que a dama por g2, la forma de ganar de parte de las blancas es dama por g2, ya que torre g8 se puede responder con alfil g3 y las blancas quedan con ventaja decisiva. Les estaba mencionando que además de los PGNs uno puede tener los archivos o el texto FEN, que es un código especial para colocar posiciones de ajedrez. Si uno solo copia el código FEN, entonces cuando selecciona la opción FEN y pega esto, la posición siempre aparece, solo que no aparecen los nombres de los jugadores. En este caso está usando los nombres de del ejercicio anterior. Entonces vamos a copiar la partida completa para que utilice los nombres. En este caso, seleccionamos PGN y apretamos y tenemos esta posición. Esta posición es de la partida entre Víctor Bologan y el gran maestro Oscar de la Riva. Es un gran maestro de Andorra muy fuerte, pero fue superado por un jugador que durante varios años ha sido de élite. En este momento, por ser directivo de la FIDE, ha bajado algo de elo, pero no quita que es un jugador muy fuerte. En esta posición, las negras ganan con alfil por h4. Resulta que la torre no puede comer en h4 porque las negras simplemente se comen la torre de d3. Y si la dama es la que captura, viene una jugada increíble que es torre g5, con idea de atacar la dama y ganarla. Si la dama regresara, no tiene muchas formas para defenderse. Por ejemplo, si la torre se defiende con g4, pues puede caer la torre de d3. O sea, la posición de las negras es muy superior. Es una combinación muy divertida. Si vemos otra, la de Ramón Mateo, GM de República Dominicana. Tenemos esta posición donde se da una variante bien interesante. La computadora no la evalúa como ganadora porque existe una jugada muy divertida que es C5. Pero quitando ese hecho, la combinación es muy interesante. Después del sacrificio del caballo en G5, dama por G5, pues solo existe rey F8. Y después de torre H4, pues la única forma de evitar el mate es dama F6. Y aquí sucede algo muy interesante. Después de dama por F6, caballo por F6, torre H8, ya que la torre de A8 está en el aire, se tiene que hacer caballo G8. Y después de F6, la posición de las blancas es muy superior. Las negras, en vez de hacer C5, que es interesante, hicieron torre de 8, pero siempre están perdidas. Lo que pasa es que después de H4 y H5, después de C5, H4, el peón, después de H5, torre por H6, se amenaza H7 y no hay forma de evitarlo. Cualquier cosa que hagan las blancas sigue H7. Y en este momento las blancas mejorarán la ubicación de su rey y van a comer el caballo cuando el rey esté mejor ubicado. Lo único que ocupan es obligar a las negras a que estén en Suswan, ya que tienen que mover la torre y el rey va a entrar. Cuando la torre se quite, entonces el rey va a subir y al final se va a comer el peón, el caballo de G8 y de esa forma se ganará el final de peones, ya que el rey está mejor ubicado que el rey de las
negras y el peón va a coronar más rápido. Siguiendo con las posiciones para terminar, tenemos otra combinación de Ambrose con Tomorjuyaj de Mongolia. En esta combinación, el blanco, veamos, es en esta. No es tan difícil de ver, pero es muy bonita. Torre por G5, torre G por G5 es muy interesante. Y sucede algo bien gracioso. Obviamente, torre por G5 no sirve por dama por G5, ya que H por G5 sigue torre H8 mate. Y si se hace torre por F6, la mejor jugada, hay una posición increíble. Dama H7. Ya que si se hace H por G5, seguiría siempre torre. No, primero sería dama H8 jaque, rey E7 y ahora sí, torre por G5. Y esta es una posición de Suswan súper interesante. Los peones no se pueden mover, obviamente. Entonces, ¿qué queda por mover? La dama no se puede mover. No tiene casillas. B8 cae, B6 cae, C7 y C6 cae. Si se mueve la torre de F6, torre por E5, atacando al rey. Entonces lo único que queda es mover la torre de D7. Y aquí sucede un detalle interesante. A cualquier movimiento de la torre, podemos ver que dama D8 no es mate por la existencia de la dama en D6. Pero si esa dama no existe, con jugadas como torre por E5, simplemente damos mate en D8. Un bonito mate. Y para terminar, en el último ejercicio, tenemos el PGN de una famosa partida de Emil Sutovsky contra Iván Sokolov. En esta posición, las blancas tienen pieza de ventaja, pero el peón de D2 se ve muy peligroso. No se pueden cambiar damas, ya que ese peón va a coronar. Pero en esta posición, todas las piezas blancas están contra el rey negro, por lo que la jugada caballo D5 gana en el acto. Si el rey se quitara, básicamente pues se pierde el peón de D2 y se queda con pieza de menos. Entonces tiene que moverse el rey. Se tiene que capturar el caballo en D5. Y después de torre por D5 viene esas jugadas que son fantásticas. El problema de las negras es que tienen muchas piezas mal ubicadas. La jugada es torre por F7 jaque. Si el rey captura, entonces la dama entra en F3 con terribles consecuencias, ya que está capturando la torre y la torre de A8. Si el rey, por ejemplo, se quita a G8, seguiría entonces dama por D5 jaque, el rey se mueve y dama por A8 mate. Si el rey se quita a jugadas, por ejemplo, como rey E6 defendiendo la torre, entonces se puede seguir con dama F6 jaque, única rey D7, y aquí una bonita maniobra con dama F5 jaque, ya que la torre le está quitando la columna C, el peón le quita la casilla D6, solo le quedan 3 casillas. Y depende de dónde se mueva, entre el alfil o la dama para terminar la partida. Por ejemplo, si rey E8, seguiría sencillamente dama E6 y alfil G5 sería mate. Y entonces el rey no puede escapar. Si por ejemplo sigue rey D8 o rey E7, entonces seguiría alfil G5 primero. Atacando al rey en la diagonal, no tendría casillas excepto rey E8. Seguiría dama E6 jaque, única, y alfil F6 siempre sería mate. Una posición muy interesante y se basa en el hecho de que el rey no se puede intentar esconder porque hay demasiadas piezas negras en el aire. Es una bonita combinación. Eso hoy ya no vamos a dejar ejercicios, lo dejaremos para cuando veamos otra partida. Espero que hayan
conocido esta forma de dar clases. Es increíble, ya que permite tanto hacer jugadas legales como ilegales y que todos estos movimientos lo puedan ver nuestros amigos que invitemos a que sigan las partidas en chess.com. Eso es todo por hoy. Espero que les haya parecido instructivo este video. Gracias por su atención.